Hace pocas horas hemos publicado en la Señal Medios un informe de Guillermo Robledo del Observatorio Pedro Arrupe. Anuncia la caída de Mauricio Macri en el mes de noviembre y lo hace con datos muy contundentes. Habitualmente no publicamos previsiones con fecha. Sabemos de lo aleatorio de la realidad y de la gran cantidad de elementos que confluyen en la misma a la hora de determinar un rumbo. En este caso lo hicimos porque siempre que este observatorio nos hizo llegar materiales, lo hizo con gran precisión y Robledo ha sido un hombre serio en el análisis y en la previsión de lo que estaba sucediendo. Merecía la perspectiva de una difusión. Ahora bien, la pregunta que se hace la militancia y los sectores de la ciudadanía preocupados con lo que está ocurriendo en nuestra Argentina es efectivamente por qué no cae, por qué no termina de caer, si los elementos centrales de la economía nacional son tan negativos como ese informe lo demuestra y nuestra acción periodística cotidiana, la consulta a los economistas en la gráfica de manera recurrente lo evidencian. Una Argentina desfinanciada estatalmente de modo intencional, más de 2 años con exhibición de impuestos para las grandes fortunas, con una caída del poder adquisitivo muy profunda, con apertura importadora, lo cual genera una menor capacidad recaudatoria a través del IVA. Esto ha originado un hueco fiscal que en los momentos en los cuales se observó en nuestra historia, anunció el inicio del final de cada uno de los gobiernos que lo tenía debajo de sus pies. Todo esto con una argumentación absurda, que es la de combatir el déficit fiscal. En realidad es un error intencionado del gobierno, como de otras gestiones liberales, la de identificar el gasto público con la inversión social, recortar inversión, incluida obra pública, dato relevante, lo cual hace que las perspectivas de redimensionamiento de la economía argentina sean nulas. Acaba de anunciar en Washington Duhovne que estamos en recesión. Lo sabíamos, pero la admisión estadual de la recesión implica un dato relevante muy negativo, porque los indicadores en baja no se revierten con una medida aislada, sino con todo un camino relacionado con el posicionamiento del Estado en beneficio de la industria, del consumo, de la producción, con elementos de protección singulares, con aumento de la dinámica de respaldo a las pymes, cooperativas y los elementos realmente productivos, y con beneficios sociales que amparen la perspectiva de consumo interno. Ahora bien, ¿por qué no detona la situación argentina? Es la pregunta. Vamos a tirar algunos elementos muy sencillos. Uno de ellos, como lo señalamos al comienzo, en los primeros materiales de la señal ante la asunción del gobierno de Macri, debido al éxito de la gestión anterior. Es decir, hubo un crecimiento durante 12 años gatillado por un Estado nacional popular que ofrecía la perspectiva de despliegue y la expansión de derechos. Los derechos vigentes, que se corroboran en la lucha cotidiana del movimiento obrero, también sostienen el andamiaje. Es paradojal, es curioso, pero es así. Si hay paritarias, aunque estén a la baja, implica que hay incrementos salariales, lo cual algunos sectores, incluso aquellos que a veces hablan en contra del sindicalismo, los contiene como para que su gasto fijo familiar no sea absolutamente barrido por los aumentos persistentes de los precios de la canasta, del transporte y de los gastos fijos relacionados con la luz, el gas y los elementos esenciales para la vida cotidiana. El otro dato es que la asignación universal por hijo, aunque escueta y reducida, persiste, existe, abarca varias zonas, y también que ese crecimiento mismo de la Argentina durante una década opera como colchón social dentro de una economía que tiene una capacidad silvestre de crecimiento muy apreciable. En cierto modo, el desarrollo nacional previo es lo que evita que exista una caída, lo cual habla de una victoria muy significativa del movimiento nacional a la hora de arribar al gobierno para solucionar los problemas. Algo semejante va a haber que hacer, pero hay agregados realmente trascendentes. Hay un endeudamiento profundo generado por
la administración presente, absolutamente innecesario. La Argentina podía resolver el tema de los insumos dolarizados y de los eslabones faltantes de la cadena productiva con más producción, con más inversión y con más protección, no con menos. Y hay una fuga de divisas equivalente a el endeudamiento, lo cual deriva en dineros en favor de las empresas ligadas al gabinete. Va a haber que adoptar medidas muy fuertes en un nuevo gobierno nacional popular para revertir la tendencia recesiva y volver a poner en alto la economía argentina. En ese sentido, será importante volver a coaligar a la Argentina con el mundo, es decir, dejar de lado el aislamiento de América Latina, dejar de lado el aislamiento de los BRICS, de China y de Rusia, para empezar a plantear con energía las coaliciones correctas con aquellas naciones en crecimiento, no con las que se hunden debido a la hegemonía del capital financiero. Reflexiones para entender por qué la economía argentina sigue cayendo, pero el gobierno no termina de caer.